Mi encuentro con la política fue tardío. Provengo de una familia en la que no se discutía de política. No formaba parte de la charla cotidiana. Cuando dejo Campana y me instalo en Capital para estudiar comunicación, es el comienzo de la década del 90, en la que el bastardeo de la política fue consagrada culturalmente por el menemismo y por los medios de comunicación hegemónicos. Mientras cursaba quinto año del secundario, rendí por UBA 21 2 materias del CBC. Fue allí, a los 17 años, en el patio cubierto del pabellón 3 de Ciudad Universitaria, donde me topo por primera vez con un aspecto de la política. Veo afiches con fotos de desaparecidos y grandes carteles de asociaciones estudiantiles que enumeran objetivos y prometen luchas. Allí estaba yo, solo, buscando el aula 300 y pico para rendir el primer parcial de pensamiento científico. La visión del film La noche de los lápices, en una de las horas de instrucción cívica del primer año del colegio, solo había servido para asustarme. El profesor no había contextualizado la situación y no supo abrir un debate enriquecedor. El único debate que se planteó fue anterior al film y no nos tuvo a los alumnos como protagonistas. La dirección del colegio había convocado a nuestros padres para que dijeran si estaban de acuerdo con que viéramos la película. Hoy día, gracias a la construcción ciudadana realizada desde distintos ámbitos y durante mucho tiempo, el terrorismo de Estado es un tema de agenda pública, y el 24 de marzo se conmemora y analiza en las escuelas. Yo había dejado mi ciudad natal con la desesperada necesidad de encontrarme con el arte. En ese entonces, Campana era para mí sinónimo de chatura cultural, y mi única vía de escape pasaba por la literatura. Quería empaparme de otras artes, teatro, música y en especial cine. Mi interés por la política comenzó a surgir hacia octubre del segundo año de la carrera. 2 materias produjeron el clic que necesitaba. Historia latinoamericana y argentina me enseñó a mirar el mundo de otra manera, a cuestionar el eurocentrismo. Comencé a interesarme por el pasado de América Latina y a analizar los distintos tipos de colonialismos y los movimientos prorrevolucionarios de los 70. Con respecto al peronismo, quería saberlo todo. La profesora de mi comisión había pertenecido a Montoneros. Sus clases eran fascinantes. Recuerdo una en particular cuando al hablar del exilio se le quebró la voz y a todos se nos llenaron los ojos de lágrimas. La última unidad de Teoría de la Comunicación 2 me enseñó a descubrir el cine político cubano y argentino. Empezaba a conjugar arte y política. A partir de diferentes lecturas, de análisis y de posicionamientos propios, comencé a construir una identidad política que me acercaba a la izquierda. De todas maneras, no milité en ninguna agrupación. Cuando pienso en este recorrido, me entusiasma el grado de participación y de discusión que existe actualmente en nuestro país. En estos últimos años ha habido sin duda un cambio de concepción. La política ha dejado de ser bastardeada. Hoy se discute en la mesa familiar, en los bares, en los medios, en la escuela. Por eso, con los compañeros de comunicación, creemos que el bloque dedicado al centro de estudiantes y a la participación estudiantil en la política merece tener un lugar destacado en nuestro documental. El centro de estudiantes acá en el instituto está funcionando desde el año 1983. Esto creo que marca y signa un poco lo que es la institución. Desde el advenimiento de la democracia se planteó la necesidad de armar un centro de estudiantes. Muchos de los que son profesores hoy aquí fueron del centro de estudiantes. Bueno, cuando yo empecé en el año 2000, me sumé a la agrupación que en ese momento conducía el Centro de Estudiantes, que era Unidad y Participación. Llevamos muchas iniciativas, tanto académicas, de propuestas para mejorar las condiciones de estudio, así como también de política en general, ¿no? O sea, no siendo neutrales, sino planteando y plantando bandera en diversas cuestiones de la coyuntura local, provincial, nacional. Fui presidente del Centro de Estudiantes en el año 2011 con la agrupación Unidad de Participación. Se consiguió en el año 2001, si no me equivoco, que no se cierre la carrera de psicopedagogía, que era un momento de bastante
revuelo, ¿sí? No solo a nivel institucional, sino a nivel nacional, podemos decir. Se han logrado cosas a nivel edilicio, la rampa que tiene el instituto por acceso por 9 de julio también fue gestionada por Unidad de Participación. En primera instancia fui secretario de prensa, en segunda instancia fui secretario de Asuntos Edilicios. Bueno, fuimos a elecciones las 2 veces, las últimas elecciones perdimos, asumimos como segunda fuerza. La agrupación Tesis 11 viene funcionando en el 15 desde el año 2009, principio del 2009. Empezamos siendo 3, 4 compañeros en principio. Cabe aclarar que la agrupación Tesis 11 está enmarcada dentro de la juventud del Partido de los Trabajadores Socialistas, el PTS. Nuestro principal objetivo en un punto es formar un movimiento estudiantil que se ligue a la lucha de los trabajadores, porque creemos que es estratégico. No nos olvidemos de lo que fueron los procesos de los 60, de los 70, donde los trabajadores salían a la calle y los estudiantes fueron un gran factor fundamental en esas luchas. Entonces nosotros nos sentimos parte de esa tradición y queremos ser los hilos de continuidad en ese sentido. Hemos invitado, ¿no?, como te comentaba, muchos trabajadores, ¿no?, muchos conflictos hemos traído al instituto. En el primer conflicto, que no recuerdo exactamente ahora, pero que eran compañeros de jaboneros que habían sido expulsados y nosotros estábamos peleando de la fábrica, nosotros estábamos peleando por su reincorporación. Se nos negó muchas veces, se nos negó en ese momento por parte de la dirección la pasada por los cursos, llevándonos la cursada del problema, no explicándoles por qué era necesario apoyar a estos compañeros. Se nos negó por ahí hacer una asamblea y termina todo el conflicto con un cartel de dirección diciendo que no se admitía a gente por fuera del instituto en el terciario. Entonces fue una pelea bastante ardua, esa, ¿no?, empezar a entender en realidad que son parte también de la realidad, tenemos que comprometernos con eso y yo creo que con el tiempo se ha logrado. Uno de nuestros principios es que el centro de estudiantes no puede estar dirigido por una sola agrupación, sino de extender la participación de los estudiantes al centro, o sea, que los propios estudiantes se sientan sujetos y que no seamos solo la agrupación que conduce, que hoy conduce, que mañana no, la que lleva adelante toda la política que tiene que ver con el centro. Lo que queremos hacer es poner en pie el cuerpo delegado, hacer funcionar las secretarías con comisiones y hacer asambleas más ordinarias, digámosle, más cotidianamente. De hecho, cuando yo empecé eran 1, 2 o 3 por año, y en el conflicto, para darte una idea, en el conflicto del año pasado, en cuanto a las resoluciones y demás, se llegaron a hacer alrededor de 6 asambleas por semana, una en cada turno. Y eso demuestra que ha habido un cambio en el hábito, ¿no?, y en el compromiso de los estudiantes. El funcionamiento en los 3 turnos suele ser dificultoso para algunas cuestiones, entre ellas la participación, lograr el consenso en la participación. Siempre el fuerte estuvo en la noche porque bueno, ahí estaba concentrado lo que es el profesorado de historia. Recuerdo que anteriormente había venido una chica a decirnos que se estaba planteando la posibilidad de que haya un delegado a la mañana, que pueda comunicar las cosas que sucedían en el turno mañana para que también el turno noche pueda saber de esto. Yo podía venir, tenía disponibilidad, yo venía mañana, tarde, a la noche cursaba, pero hay veces que uno tiene otras obligaciones laborales, o las que fuere, de familia, que te impiden. También es cierto que los compañeros que vienen a la mañana o a la tarde tienen cierto... no se acercan a participar, esto es lo que quería expresar. Entonces es como que el centro de estudiantes termina haciendo un servicio porque uno pasa a la mañana y te dicen, pero nunca viniste. Bueno, vos nunca te acercaste. Mira, cuando yo era alumna dije, bueno, cada una de las carreras tiene su personalidad. Y de matemática, por ejemplo, en el centro de estudiantes nadie participaba. Hoy en día me parece que tampoco nadie participa de matemática. Sin embargo, historia, geografía eran los que se movilizan, los que hacen reuniones, los que los encontrás en la plaza repartiéndote volantes, diciéndote va a haber una reunión de tal o cual cosa. Uno pasa, a la gente por ahí no le interesa, o viene, estudia y se va. Entonces es como bastante complicado también ese aspecto de conseguir un delegado y que pueda hacerse más dinámica la cosa. Rara vez se presentan y por cuestiones que
para mí no significan mucho. Muchos de nosotros empezamos a cursar materias en otros turnos, digamos, las materias comunes, psicología, las filopedagógicas o las generalistas, las cursábamos en otras carreras precisamente para lograr un acercamiento mayor. Y en los años 2001 y 2002 logramos sí mayor participación de los estudiantes de otras carreras, luego que bueno, ese trabajo se diluyó porque no todos podíamos cursar ya avanzada la carrera en otros turnos. Históricamente pareciera que fuera siempre así, que el turno noche es el turno más comprometido. En realidad nosotros creemos que solamente es un prejuicio eso. Creemos que en cualquiera de los turnos puede haber estudiantes comprometidos con la realidad social y con el centro de estudiantes. De hecho, nosotros a partir de este año recién somos parte de la conducción, o somos la conducción del centro de estudiantes, y una de las premisas y uno de los puntos fuertes que tenemos que desarrollar este año es esa integración de los 3 turnos que no se ha logrado hasta ahora. Comunicación social tiene una particularidad, en ciertas partes del instituto no existe. Y entre las partes que no existe para el centro de estudiantes. Yo con 3 años, si vos me preguntás quién es el presidente del centro de estudiantes, te digo que no sé porque jamás le vi la cara. No, relación nada, lo vimos las primeras semanas nada más, que se vinieron a presentar y después no tuvimos más contacto con ellos. No tenemos mucha participación de lo que sucede, solamente cuando hay que votar, entonces pasan por las aulas y proponen estas cosas que nunca llegan a nada. No he tenido mucha participación, quizás me hubiera interesado, pero la verdad es que nunca nadie se me acercó, no sé, no es algo que me llamó demasiado la atención. Yo cuando iba a la secundaria, de hecho he participado en los centros de estudiantes de mi colegio, pero acá no. No creemos que los estudiantes sean apolíticos, si bien dicen, bueno, yo no me referencio con tal partido o con tal otro, pero sí tienen una posición ante distintos hechos políticos nacionales o de la misma institución, pero no se ven referenciados con alguna posición política. Y lo que sí después, bueno, hay compañeros que dicen, no, yo vengo solamente a estudiar, no me interesa participar. Lo que nosotros les decimos es, y nuestra forma de ver es, bueno, compañeros, acérquense, particípense, mientras más posiciones y más puntos de vista haya, es mucho mejor y más dinámico. Nunca participé, nunca me acerqué. Por ahí, por adentro pienso de que me hubiera gustado, no sé, formar parte de eso y tratar de generar algún cambio para bien para el instituto. No participo en el centro de estudiante como activo, pero sí me relaciono con los chicos, hablo y me mantengo al tanto de cualquier tipo de novedad. No, porque por ahí no tengo mucho tiempo para hacerlo. Me gusta lo que hacen por ahí, pero no tengo el tiempo para ayudarlos. No participo, pero estoy al tanto de las cosas que hacen habitualmente. Era mucho el esfuerzo que estaba haciendo por estar acá y me parecía no una pérdida de tiempo, pero sí es como que iba a tener que dedicarle tiempo al centro de estudiantes si yo quería participar en él, tanto como en la carrera, pero me parecía más importante dedicar todo lo que podía a la carrera y bueno, fue lo que hice. Me gustaría muchísimo, pero por mis obligaciones, tengo un bebé, no vivo acá en Campana sino en Zárate, mis viajes y mis horarios medio que se me complica mucho. No sentía bien por qué, para qué. No, yo cuando estuve en el secundario era un colegio privado, entonces era como que no le encontraba bien para qué estaba ese centro de estudiante. Actualmente en esta institución no participo del centro de estudiantes, pero por una cuestión de tiempos y bueno, yo tengo mi familia y demás y bueno, en cuanto tiempo se me complica. Es como que te queda una deuda también, porque al no participar era como que yo sentía que los estaba dejando de lado. Me gustaría, pero también es una cuestión de tiempo. Yo tengo 2 bebés, así que es como que me faltaría un poco de tiempo. Siempre en estos 4 años apoyé a una de las agrupaciones, que justamente es la que ahora está
a cargo del centro, y por ahí no lo hice activamente, como decía una de mis compañeras, por eso es una cuestión que yo un poco tengo pendiente y hasta te diría que estoy un poco arrepentida de no haberlo hecho. Tampoco en el contexto político actual, tampoco hubo un acercamiento de ninguna de las dos partes. Es raro, y más que ahora la juventud es como que está bastante politizada y está bueno, pero así todo no hubo un acercamiento de ninguno de los dos lados. No sé, quizás es que uno piensa que tiene muchas obligaciones y entonces deja de lado y no se acerca, y por ahí del otro lado piensan de que uno es reacio a participar o que no le interesa y ni siquiera se preocupan en invitarte, que tampoco digo que es la obligación de ellos invitarte a que participes, pero es como que no hay ningún gesto de los dos lados. No sé. Esto tiene que ver con el bastardeo que se hizo sobre la palabra política, una victoria cultural del neoliberalismo, en esto del que se vayan todos, los políticos son todos chorros, que sí, seguramente debe haber personas que se han enriquecido más de la cuenta. Nosotros tenemos esa concepción del centro, que todos los estudiantes participen. Quizás este es 11 hoy la conducción, pero les queremos decir a todos los estudiantes de que se acerquen, de que participen, que pierdan totalmente el prejuicio, porque en un sentido nosotros lo que queremos colaborar es a llevar, concientizar a los estudiantes que nos tenemos que hacer sujetos de nuestra propia realidad. También puede tener que ver que representen a un sector político que no nos representa a todos, puede ser, pero para mí no sería un limitante porque en ese caso habría que dejar las cosas en claro y bueno y aclarar que en todo caso lo que uno quiere es participar y colaborar para que el instituto esté mejor. La verdad es que uno no puede alejarse de su situación, de su ser político. ¿Hay partidismo? Sí, hay partidismo y bienvenido es. Está bueno el disenso, está bueno llegar a una respuesta. Yo te puedo hablar desde mi agrupación. La agrupación siempre ha manejado la política estudiantil. Ha habido gente de muchos partidos políticos, sin embargo no se mezcló esa militancia política con lo que se hacía acá dentro del instituto. No veo que esté mal que haya alguna agrupación política en el centro de estudiantes. Decis 11, como te dije, es parte de la juventud del PTS, es un partido de izquierda. Nosotros levantamos nuestros ideales y nunca le hemos mentido a ninguno de los estudiantes. Cada vez que hemos pasado por la cursada, que hemos hecho asamblea, nos hemos presentado como tales y hemos puesto nuestra propuesta para que sea votada, sea discutida. O sea, no tenemos ningún tipo, no negamos nuestros orígenes de ninguna manera. Hay una movilización con una cierta ideología, no con una apertura. Quizás si existiera esa apertura, la movilización supongo yo que sería mucho mayor, porque como nos pasa a los alumnos de comunicación social, se me ocurre que debe pasar en otras carreras, que por ahí podamos entrar a opinar o a tener participación aquellos que de pronto por ahí pensamos distinto. Por lo que se plantea de que el centro está copado por la izquierda, en un punto nosotros ante todas las luchas hemos demostrado que no y que tenemos métodos democráticos que así lo demuestran. Nosotros ante cualquier decisión convocamos asambleas, ahora como primer medida este año estamos convocando al cuerpo de delegados, tenemos una serie de métodos democráticos que permiten la participación de los estudiantes sin restricciones. Nosotros creemos que la asamblea, ¿por qué la asamblea? Porque la asamblea es el órgano más soberano donde se pueden escuchar todas las voces, se vota, en fin. Por eso nosotros también nos proponemos reformar el estatuto que hoy rige el centro de estudiantes, porque es bastante burocrático en un punto, que plantea que la máxima autoridad es el presidente. Nosotros consideramos que no, que la máxima autoridad del centro de estudiantes es la asamblea propiamente dicha. De la gestión actual, de los chicos que están ahora, por ahí no comparto algunas de las ideas que ellos tienen, sí los veo los veo enchufados. Por ahí es la novedad de estar encabezando, están al frente del centro de estudiantes por primera vez y los veo entusiasmados. Hay que ver, bueno, cuando se presenten situaciones de conflicto que nos involucren a la mayor parte de la población del instituto, a ver cómo se manejan, cómo reaccionan, sobre todo con el que piensa distinto, ¿no?
Nos contactamos con 2 chicos que son de historia, nos propusieron estar en la agrupación, discutimos contenidos, qué propuestas había para el centro, qué es lo que falta en el instituto, y nos pareció bueno juntarnos con estos chicos. También hay chicos de matemática, de inicial, es bastante amplio el abanico de chicos que integran el centro este. Y bueno, y participamos con nada de campaña, porque bueno, en un acto electoral uno tiene que hacer campaña, si no puede proyectar lo que quiere hacer, y realmente obtuvimos muy buenos resultados. Desde que se inició el grupo hasta las elecciones salimos terceros con más de 100 votos. No, la verdad yo no esperaba que nos fuera. También ganamos una secretaría, con Ateneo estamos bien, yo pertenezco a la Cámpora y otro compañero de Ateneo también, lo cual significa que Ateneo sea kirchnerista, para nada. Hay chicos independientes y no creo que valga la pena vincularnos al kirchnerismo, porque 2 de los chicos militamos en una agrupación kirchnerista. Es necesario un debate de ideas, y para eso se necesitan ideas contradictorias y gente que piense distinto. Para eso nos sentamos en la mesa a discutir. Todos los institutos, no solo el 15, están atravesados por la realidad política global. Entonces, si estamos hablando de un país politizado, que hoy se discuten determinadas medidas que hace un gobierno nacional o determinadas medidas que se hacen a lo largo de toda América Latina, ¿cómo evitar que eso se filtre a un instituto público? No, bienvenida sea la discusión y bienvenida sea la discusión política. Yo creo que un estudiante siempre debe participar. En mi época de secundaria yo participaba hasta que vino el golpe de Estado, no se podía más, había que callar, y yo no creo que eso sea la mejor manera. Creo que tiene que haber lugar, y que la política entre en las aulas me parece perfecto, porque es lo que tiene que ser. No puede no haber política, ¿no? Yo no puedo pensar la acción de un docente, de un profesional, sin pensar la política. Porque todos tenemos una ideología, no es que no la tenemos, y no es que somos ascetas que nada nos afecta. Lo que vi muy fuerte, y que debo decir de que el instituto le ha dado la libertad también, son a los centros de estudiantes. En otras instituciones, yo también hice algunos cursos de capacitación que han durado 1 año en lo que es UTN. Es como que vos entrás y es un lugar totalmente limpio, pulcro, no hay carteles en donde hay una crítica a nada, y vos decís, pero no hay gente acá que esté disconforme. Entonces la gente va, estudia y listo. En cambio acá, al tener las carreras humanísticas, critican que se cae todo, esto y lo otro, pero se le permite tener ese espacio, y en otros lugares no lo tienen. Nosotros tenemos agrupaciones políticas de alumnos que participan, tienen su espacio. De hecho, en el momento de las elecciones, tanto elecciones a gobernador, presidenciales, como también las elecciones propias del centro, todos tienen el espacio para divulgar su posición. En eso tratamos de ser lo más abiertos y respetuosos posibles de las opiniones de todos. La relación no es mala con la dirección, pero tampoco es buena. Tenemos una relación, nosotros cuando nos peleamos por los derechos de los estudiantes, no queremos tener una relación buena ni mala con los directivos. Queremos tener una relación con los estudiantes y peleamos por nuestros derechos. Se ha demostrado en las reuniones de CAI, donde muchos de nosotros hemos sido consejeros académicos por parte de los estudiantes. En el último tiempo la mayoría han sido de DESIS 11. Y hemos participado y hemos tenido arduas discusiones con la dirección y también con algunos sectores de profesores que por ahí no coinciden con nosotros, siempre defendiendo las posturas de los estudiantes y las decisiones que se han tomado en asambleas. Pero nuestra relación en general es bastante buena. En el CAI, en el ámbito del Consejo Académico Institucional, si bien nos peleamos bastante, podemos llegar luego a buenos acuerdos, siempre pensando en lo mejor para el estudiante. También nosotros, o sea, la relación entre dirección y centro de estudiantes es para eso, para pensarlo mejor. Hay que ver que hay alumnos que quedan a lo mejor atrapados en cambios de planes, cambian los planes y él se atrasó, ¿y qué hace? ¿Cómo resuelve su situación? A veces hemos tenido
compañeros que no han podido viajar porque se han quedado sin dinero. Pasan muchas cosas en una institución. Uno trata de responder a todas. También tenemos aquellos que tienen problemas con los profesores. ¿Por qué no? Hay profesores a veces más justos o menos justos. En todo tratamos de dar una respuesta y en todo tratamos de acompañar. Y a mí particularmente me sirve muchísimo la presencia del centro de estudiantes porque me vienen a decir cosas que a veces uno en la vorágine no se dio cuenta, que era importante informarlo, que era importante decirlo o contemplarlo. Y ellos vienen y la comunicación en este sentido es con respeto, y además porque creo profundamente en la participación. Bueno, nosotros consideramos que el equipo directivo en un punto es quienes permiten la entrada de resoluciones y de circulares totalmente autoritarias en un punto, como fue lo del año pasado, que a los estudiantes no se les consultó absolutamente nada cuando veíamos nuestros derechos totalmente restringidos por perder mesas de final, por ver empeoradas lo que es el tema de las correlatividades. Bueno, ese es el rol de la dirección en un punto. Garantizar lo que son las medidas del Ministerio de Educación. Nosotros, como comentaba anteriormente un compañero, somos consejeros del CAI y la relación no es buena ni mala. Nosotros nos dedicamos a defender los derechos de los estudiantes. Pero lo importante es que siempre se llega a una respuesta favorable y, bueno, lo mejor de todo es que siempre es favorable para el estudiante. Las últimas decisiones o las últimas respuestas que se han tenido sobre determinados lineamientos de provincia han sido realmente favorables. Yo digo y sostengo lo mismo. Hoy el Instituto 15 tiene las mejores condiciones para poder cursar una carrera. Tiene 5 llamados independientes, la incorporación de un llamado más. Es mejores condiciones para un estudiante que la Universidad de Luján o que la UTN, que son acá zonales. Digo, hay condición de alumno libre, hay condición de alumno regular, hay 5 llamados independientes, hay posibilidades. No queremos un instituto que termine rechazando de alguna manera al estudiante por cuestiones, insisto, laborales o porque el propio sistema estudiantil del profesorado termina determinando o condicionando la carrera del alumno. Lo que nosotros proponemos, como te decía anteriormente, es formar un centro que se rija con métodos democráticos por un punto, por otro lado que se pueda votar otro estatuto para que no solamente esta sea una gestión mejor, sino que para los compañeros que se van a seguir presentando elecciones que quieran participar del centro cuenten con un estatuto más democrático. Y por otro lado, nuestras propuestas es formar un cuerpo de delegados, por ejemplo, para que todos los estudiantes puedan decidir sobre sus propios problemas, sobre cómo solucionarlos, y un centro combativo en un punto. No nos olvidemos que el centro del 15, desde que está tesis 11, es un punto de referencia en la región 11. No nos olvidemos de lo que fue la Escuela de Arte acá mismo en Campana, que los compañeros están peleando por el edificio. Nosotros llevamos solidaridad. Cuando fue el año pasado que en Pilar querían sacar una carrera de historia, nos llamaron a nosotros. No somos una referencia, porque somos estudiantes que planteamos que tenemos que hacernos cargos de pelear por la educación pública, si no nadie lo va a venir a hacer por nosotros.
hay un cambio de paradigma que modificar la política de exclusión que comenzó en el 76, que se profundizó en los 90, no es algo que se pueda revertir en una gestión ni en dos. Por ahí en los 90 se demostraba desde un Estado que era un gasto la educación. En el presupuesto, por ejemplo, del 2011 históricamente se llegó a alcanzar el 6% del PBI, lo cual eso en Latinoamérica al menos es único, y ojalá que se repita, que se pueda copiar en otros modelos. Y yo me acuerdo puntualmente la primer gestión que realizan estos Kirchner es tomarse un helicóptero, un avión, ir a Entre Ríos y resolver una situación que era la de los docentes de Entre Ríos que venían con un paro de muchos días. Digamos, eso a mí me fijó. Empezar a mirar a lo que yo tradicionalmente miraba como desconfianza, digo, bueno, este presidente se ocupa de la educación cuando tradicionalmente lo que se le pedía era quién era el ministro de Economía. Estoy convencido que hay una profunda diferencia en cuanto a la concepción del rol del Estado en materia educativa desde la década de los 90 hasta hoy. Esto es muy evidente. Hay una gran diferencia entre sugerir que la capacitación, el perfeccionamiento docente sea una responsabilidad de cada docente, a ofrecer cabalmente esas posibilidades y ofrecérselas a los alumnos. Yo creo que en superior no podemos ver tanto los cambios o la repercusión que tuvo las nuevas políticas que vienen aplicándose desde 2003 a nivel nacional y o provincial. Creo que también hay que hacer una gran diferencia de lo que pasa a nivel nacional de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Me parece que si bien estamos hablando de un gobierno de origen peronista, nacional y popular, no necesariamente es igual lo que piensa la provincia de Buenos Aires de lo que piensa la nación. No obstante ello, vemos que el mayor impacto es en las escuelas primarias y secundarias, no así en el nivel superior, que como te decía antes, como no es obligatorio, creo que tiene menos y tiene una deuda fuerte. Pienso que tenemos que seguir ganando inversión en todo sentido, no solamente para solucionar los problemas que hoy tenemos edilicios, sino también para que la escuela sea un lugar desde donde ofrecer servicios de formación permanente a nuestros docentes, servicios complementarios a nuestros alumnos. Digamos, una prioridad política no se establece mucho por palmadas en la espalda, decir qué importante es la educación, porque cualquier político a nivel local, provincial, nacional o supranacional, siempre va a decir que la educación es importante porque es lo correcto políticamente. Pero eso yo solamente lo creo cuando hay un rango de inversión de plata concreta y de programas y de recursos humanos en virtud que respalden esta palabra de que la educación es importante. Por otra parte, en los discursos de la Presidente, del ministro Silione, del mismo Scioli y de otros, la palabra institutos superiores no aparece. Cuando hablamos de nivel superior hablamos de universidades. Es decir, que desde el mismo discurso no se observa esto. Sin embargo, a pesar de esto, hubo planes de mejora nacionales que salieron durante este 2003, 2004, 2005, que vienen del Instituto Nacional de Educación Técnica, el INET, o desde el INFODO, la Coordinación de Sociohumanística, para institutos de formación docente y técnica, que es dinero para equipamientos a partir de un proyecto y demás. Por ejemplo, años atrás se hizo esto de la mejora institucional y era un concurso. Entonces, proyectos, por ejemplo, el caso de acá del Observatorio Cultural del Instituto 15 ganó el concurso y tuvo el plan de mejora, es decir, esta inversión concreta para el desarrollo del proyecto. Este año no es que todos los proyectos que están bien enfocados dentro de ciertos cuadros son financiados. Eso es otra cosa. Entonces, tu instituto, o sea, tiene que errarle por mucho para no tener esa financiación. Estas cosas están pasando ahora en las escuelas, antes evidentemente no pasaban.
Vuelvo a repetir, el fortalecimiento de los espacios internos de toma de decisiones, la creación a nivel distrital del organismo que convoca a gremios, a municipios, a Dirección General de Escuela para tomar allí las mejores decisiones, la descentralización de los consejos de educación y de trabajo, un Estado que está volviendo a poner a los vecinos como protagonistas en todo proceso de cambio, de transformación y de organización comunitaria. Y la escuela, en ese sentido, los institutos terciarios como el lugar privilegiado para que esto acontezca. Y hay leyes que son sumamente importantes, como fueron las leyes que tienen que ver con la educación, digamos, apuntan a favorecer la inclusión. Esas leyes para mí son fundamentales. Y otras leyes como la educación sexual integral, o sea, una temática que yo como psicóloga sabemos la importancia que tiene hablar de educación sexual integral. O sea, hablar del lugar que tienen los vínculos humanos, porque la educación sexual integral apunta a hablar desde el vínculo madre-hijo, o sea, no de la sexualidad como genitalidad. Entonces esta nueva ley es una ley importantísima porque toma 4 puntos. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la sexualidad, todo lo que tiene que ver con el embarazo no deseado, para que se sepa, todo lo que tiene que ver con las enfermedades de transmisión sexual y después lo que tiene que ver con el delito, la trata y el abuso. O sea, hay 4 sectores divididos en que apunta la ley. Y entonces esto es muy importante que se hable de esto. Y en ese sentido pienso que la educación está revalorizada, porque hablar de estos temas es revalorizar al ser humano, ¿no? Y en una política inclusiva, en una política de hablar de las realidades sociales. Y el tema de conectar igualdad también es otra temática muy importante, porque es la alfabetización digital, es lo nuevo. Me parece que fundamentalmente lo que hay es una actitud distinta. De todos modos me parece que siempre falta, que siempre se puede hacer más, que habría que hacer mucho más todavía, particularmente en la provincia, como decía recién, alguna conducción, particularmente la conducción de la provincia de la educación, en la provincia que terminó el año pasado, ya había participado de la conducción durante la década de los 90 y formó parte de la reforma, o sea, eso deja muchas dudas, digamos, ¿no? Lo que decimos es que es una continuación de los 90 del neoliberalismo, las leyes siguen existiendo, la ley de educación superior sigue existiendo, la dinámica del financiamiento, la ley atada al PBI, al financiamiento de la educación atada al ingreso impositivo. Eso implica que la educación pública se vaya desfinanciando, que a su vez, como decían otros compañeros, el Estado subvenciona y da subsidios a la educación privada, mientras a nosotros nos falta una tiza, un borrador. Uno puede ir y observar los institutos privados que tienen todos los elementos necesarios para una mejor educación. En relación a la ley actual de educación, la Ley Nacional de Educación, considero que tiene dentro de la fundamentación y la formulación cosas muy importantes que vienen obviamente a enmendar la ley federal y las leyes anteriores también. En uno de los apartados la ley enuncia la incorporación de todos a la escuela, ¿no? En un sentido más pluralista, que es interesante ahora, en cómo hacer que todos ingresen a la escuela, de qué manera, con qué recursos, cómo se establece que todos tienen derecho a la educación y que realmente ese derecho sea ejercido, ¿no? Porque después aparecen otras cuestiones que tienen que ver como, por ejemplo, la inclusión. Entonces, bueno, la inclusión en la educación. Paralelo a esto está la calidad de la educación y la excelencia. Creo que los impactos de las políticas públicas en educación se ven paulatinamente. En realidad a lo mejor no vamos a ver lo que está pasando hoy aquí en la nación, en las escuelas hoy. Nos vamos a dar cuenta estos 5 o 6 años después, cuando empiecen a aparecer que pueden estudiar gente que hasta ayer no podía. Me parece bien que la educación a nivel nacional tenga una orientación hacia la educación técnica, que se promuevan más las carreras de ingeniería. Considero que hacen falta por la necesidad de reindustrializar este país, que me parece también que es el único camino factible para llegar a una mejora, pero espero que no se olviden del resto, ¿no? Es decir,
no por casualidad estudié historia, estoy en una carrera de historia, es porque considero que las ciencias sociales son muy importantes también en esa transformación. Si vamos al marco legal, todavía no se ha avanzado en lo que son las leyes que impuso el propio Menem, leyes de educación donde las empresas se pueden sentar a delinear qué tiene que aprender el pueblo trabajador, qué tienen que aprender los hijos de los trabajadores. En ese punto nosotros somos bastante críticos y pensamos que la educación pública tiene que estar al servicio del pueblo y no de las grandes empresas, como es el caso de las escuelas técnicas donde se enseña a los estudiantes bajo un régimen fabril casi a hacer mano de obra de Siderca, en este caso en lo que es Campana. Pero más hablando del kirchnerismo, nosotros pensamos que se tiene que terminar la subvención a las escuelas privadas, que la mayoría de las veces son educación religiosa también y que recibe subvención del Estado. Por eso defendemos la educación pública y laica, que es muy importante. El gobierno provincial puede tener todas las críticas que le podamos hacer, que son muchas. Pero, por ejemplo, tiene una ley que plantea la organización de los estudiantes del nivel secundario en centros de estudiantes. ¿Y de dónde viene la resistencia? De los docentes. ¿Sí? Es decir, ante iniciativas que son, por lo cual uno puede llegar a decir, reformistas en el sentido de que contribuirían a una mejor calidad educativa, si aceptamos el término calidad educativa, muchas veces la resistencia viene de parte de los docentes. Con lo cual, bueno, esto lleva a profundas discusiones en el sentido de si realmente uno entiende dónde está trabajando. Con respecto a lo que tiene que ver con la organización, bueno, Capital no sufrió, por ahí está mal decirlo, pero digo, es parte de mi apreciación, el cambio en el sistema. Nosotros seguimos teniendo la misma estructura que marcaba la ley anterior, la ley federal, y que después la reforma estableció un cambio y no se efectuó. En los dos términos son inclusivos. Son inclusivos, por ahí el sistema de becas en la Ciudad de Buenos Aires está más restringido porque lo maneja una entidad central. Entonces no es que yo presento los papeles en la escuela con mi hijo y me dan la beca, como podría llegar a ser en provincia. Capital está más restringido. De todas maneras, en los dos casos es inclusivo. Hay beca, hay vianda, hay boleto estudiantil libre, hay un montón de situaciones que se contemplan, hay un montón de régimen de faltas muy alto, de inasistencias, pero no hay un registro. Es decir, lo que no estamos diciendo es que, ¿qué pasa con los alumnos que entran? Perfecto, aumentó la matriculación, pero ¿cuántos terminan realmente de todo lo que se matriculan? Eso no hay un registro real. En relación a provincia, me parece que ahí hubo algo interesante, porque si bien provincia tuvo los cambios y estos vaivenes de los maestros que pasaron al tercer ciclo, que después se reconvirtieron, que pasaron a ser profesores, después que los profesores que son, como decíamos antes, profesionales y no profesionales de educación, todo eso le dio una amplitud que hizo que la escuela en el distrito de la provincia manejara o trabajara en diferencia con Capital en campos que Capital no lo ha hecho, y en ese sentido ha avanzado el distrito de la provincia, porque se reflexiona sobre otras cosas, sobre inclusive lo que se hizo mal también, digo, no estas, la EGB, la SB, la actual educación secundaria, eso permite otras dimensiones que Capital no lo tuvo ese debate todavía. Entonces, en ese sentido me parece que hay una diferencia importante. Después también, en el caso de la movilidad que tuvo Capital, en este hermetismo que tiene, bueno, se lograron sostener otras cuestiones. Por ejemplo, en el perfil de alumno. Los alumnos de Capital, a diferencia de los de provincia, los de primer año, por ejemplo, tienen cierta madurez que no logran tener los de primer año de provincia, porque son los que antiguamente estaban en séptimo. Entonces, obviamente que están también pasando por un periodo evolutivo diferente. Entonces, en ese sentido se ven también como algunas diferencias. En Capital hoy está en boga el cierre de cursos, que se van a cerrar cursos, que se reduce la cantidad de cursos porque se amplía el número de alumnos mínimos. En provincia existe también, pero no es definitorio. Es decir, en tal caso los cursos siguen abiertos. Lo que pasa es que, y esto sí es un problema un poco más serio, es cómo replantear el rol de la educación en un contexto social como el nuestro. Porque hoy estamos absolutamente desvalorizados como sistema educativo.
Si bien Capital Federal tiene como un elemento importante, hay mucha más presencia en superior de gestión privada que del Estado, ¿sabías? Hay muchos más institutos privados de gestión privada que tienen, digamos, el nivel terciario desarrollando actividades que del Estado propio. Entonces, en ese sentido hay como, digamos, el panorama está más inclinado hacia ahí. De igual manera, el gobierno propicia más la gestión privada que la pública. Y en ese sentido, las últimas direcciones, digamos, de dinero, de presupuestario, va hacia ese sector. ¿Quién podía pensar en el 2001 que cada alumno de la escuela secundaria o cada alumno del nivel superior y cada profesor iba a contar con una computadora personal? Creo que es un buen plan. No sé si estamos realmente preparados para poder aprovechar ese plan. Creo que en algunos casos hay que hacer un cambio cultural que quizás, no se puede hacer antes, sino habrá que irlo haciendo en forma paulatina junto con la inclusión de la tecnología dentro de las aulas. No se trata solo de dar la computadora, solo del aparato, sino de dar una clara señal de que todos tenemos que tener la posibilidad de acceder a los beneficios del mundo de hoy. De esto se trata, ¿no? Está bueno, está muy bueno esto de darle, netbooks como nunca había pasado, porque hay 3 millones de argentinos que no tenían computadoras, o sí las tenían, pero le entró algo nuevo, una netbook, algo portátil. Hay mucha gente que se quedó con la PC de escritorio, eso está bárbaro. Lo que no me parece es que a un chico le des una netbook y ese chico no sepa ir a buscar algo de biología o la tarea de geografía con internet que le dan. Y sí la utilice para jugar, para estar en redes sociales, para el ocio. Eso me parece, pero está como objetivo está bárbaro que les den esas cosas y a mí me parece bien. Seguramente que hay muchas cosas por hacer. Seguramente hay quienes piensan que esto es más del discurso que de la práctica, pero yo creo que esto es una permanente dialéctica, ¿no? Por ejemplo, el Plan Conectar Igualdad, ¿no? Lo tomo como ejemplo. ¿Por qué? Porque hace muchos años los docentes, y con esto no quiero generalizar, pero muchos de nuestros compañeros, admiraban al gobierno uruguayo a partir de la iniciativa del Plan Ceibal, ¿no? Que contemplaba el Plan Ceibal para los chicos de primaria, que se les daba una computadora. Cuando se comienza a implementar el Plan Conectar Igualdad, con las dificultades que, implica esto, la resistencia a la utilización de esta herramienta tecnológica venía de parte de muchos docentes. Entonces uno se preguntaba, ¿pero cómo? Hace 3 años vos admirabas al gobierno uruguayo por el Plan Ceibal y ahora que tenés la opción del Plan Conectar Igualdad no lo aceptás. En un sentido, repartiendo netbook no se solucionan los problemas estructurales, los problemas de fondo, tampoco la lucha que vienen dando los docentes a principio de año por aumento salarial, por mejoras salariales, los ataques que vienen recibiendo por parte del gobierno nacional con sus discursos diciendo de que eran vagos, que trabajaban 4 horas, cuando todos sabemos que para llegar a una canasta, a un sueldo digno, tienen que trabajar 8 horas, hacer doble o triple jornada, donde los docentes no tienen la oportunidad de planificar, de poder dar una mejor educación pública. Por el tiempo que también tienen, 4 horas frente a la jornada laboral obligatoria de 8 horas para cualquier trabajador, frente a la suerte también, y porque siempre fue así, está bien que sea así, de 3 meses de vacaciones entre trabajadores que tienen vacaciones mucho más reducidas. Con el esfuerzo que hemos hecho de dotar a nuestros alumnos de netbooks, ¿cómo es posible que cada vez que nos tengamos que reunir con sus dirigentes solo tengamos que hablar de salarios y nunca tengamos que hablar de qué pasa con los pibes que no tienen clases?